Y la celebración tiene por título Ha llegado el tiempo. Pero el mensaje se llama Hay un tiempo y el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Desde el inicio de la celebración se mencionaba que hay momentos en los cuales nuestro Dios nos impulsa o nos mueve a caminar de determinada manera. Y el Señor está moviendo en estos tiempos a que la congregación camine bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo que tú y yo podemos ver esa realidad. Tal vez quisiéramos ver mucho más. Tal vez quisiéramos ver una realidad impactante. Pero el día de hoy de eso vamos a hablar. Necesitamos movernos en esa dimensión a la cual el Señor nos ha llamado. Y sabes, hablar del tiempo es adaptar a nuestro entendimiento nuestra realidad. Te lo voy a volver a repetir. Hablar del tiempo es adaptar a nuestro entendimiento nuestra realidad. Ahorita te explico por qué. ¿Recuerdas cuál es tu realidad? Sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa es tu realidad. La semana pasada hablábamos acerca del reino y decíamos que el reino de Dios no es de este mundo. ¿De dónde es? Es un reino espiritual, un reino eterno, un reino que no se rige por lo que en esta tierra se rige. Por eso te digo que cuando hablamos de tiempo, adaptamos a nuestro entendimiento nuestra realidad. Porque si nuestra realidad es espiritual, necesitamos que esa realidad pase a nuestro entendimiento de manera en que nosotros podamos comprenderlo. Si Dios, siendo espíritu, tomó forma de siervo para manifestarse a la humanidad, y eso lo ves en Filipenses 2:7, él siendo Dios tuvo que tomar una forma de siervo para poderse revelar a ti. Ahora Dios es manifestado a través nuestro. Él es manifestado a través nuestro si en verdad Cristo mora en vosotros. Tú puedes ver lo impactante que es el reino de Dios y su realidad. Él se está manifestando a la vida de todos los que estamos acá y se manifiesta a través tuyo y a través mío. Decía el pastor Amado, voltea y ve al que está a tu lado y ve que en él hay vida eterna. Tal vez no se le note, tal vez no se le note, pero de que está la vida ahí, ahí está. Nuestra realidad es impactada por la realidad espiritual de Dios. Dios es atemporal, porque Él es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Él permanece por los siglos de los siglos y el tiempo no lo rige a Él. Pero desde el inicio puedes ver cómo Dios puso leyes inquebrantables en la creación para marcar tiempos y momentos, en donde en el lugar destinado para la habitación del ser humano. El día 1 de la creación, Dios dice, hágase la luz, y separa la luz de las tinieblas. Hace una distinción de tal manera que haya un día y haya una noche, de tal manera que eso nos ayude a nosotros a entender los tiempos y los momentos de Dios. No es porque Dios se rija de esa manera, pero nosotros sí. Si nosotros necesitamos entender lo que Dios está haciendo, necesitamos saber el tiempo que estamos viviendo. Por eso te decía que hablar de tiempo es adaptar
a nuestro entendimiento nuestra realidad sobrenatural, nuestra realidad espiritual, para que tú y yo sepamos exactamente en qué momento y qué cosas estamos viviendo y a qué cosas el Señor nos está llevando. Cuando la Biblia habla de tiempos, de tiempo y tiempos, son parámetros que en la Biblia están marcando temporadas y acontecimientos. Jesús dijo que debíamos ser entendidos de los tiempos. Y el tiempo que Dios quiere que tú y yo vivamos es ahora. Debemos vivir, evidentemente, dependientes de la multiforme gracia de Dios. De eso ya hemos hablado mucho. Es decir, todos los recursos del reino están a tu disposición para ser utilizados por ti. Pero también debes de conocer tu realidad, es decir, la posición que tú tienes en Cristo. La posición y la realidad de Dios en tu vida. De otro modo, vas a estar caminando lejos de la voluntad de Dios. Debe haber un pleno entendimiento en nosotros de lo que nos toca vivir. Y es el momento de reflejar la realidad de quién soy y a dónde pertenezco. Ese es el tiempo que te está tocando vivir. El tiempo donde tú y yo tenemos que demostrar quiénes somos y a dónde pertenecemos. ¿Quién soy? Eso dependerá de tu relación con Dios. Y a dónde pertenezco dependerá si tú vives la realidad del reino o vives alejado de él. Porque sabes, solo existen dos realidades. Solo existen dos realidades. ¿Por qué no me acompañas al Salmo 107 y vamos a leer primeramente versos 33 y 34? Salmo 107, versos 33 y 34. Y dice la palabra de nuestro Dios: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. Pero fíjate por qué. Por la maldad de los que la habitan. Dios cambia realidades. Debemos entender eso. Dios tiene la capacidad y el poder de cambiar realidades. Puede transformar los ríos en desierto, los manantiales en sequedales y la tierra fructífera en estéril por la maldad. Así que caminar alejado de los propósitos de Dios y de su voluntad y de sus mandamientos te va a ubicar en una posición de maldad. Caminar lejos de sus propósitos, de su voluntad y de sus mandamientos. Te va a ubicar en una posición donde va a estar presente la esterilidad en tu vida. Eso se asemeja a la muerte. Y muerte es simplemente separación. Así que si no estamos viviendo como Dios quiere, hay una separación entre Dios y nosotros, donde su bendición no será manifestada a tu vida. Juan 15:5 dice: vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que en el momento en que tú te separas, tu vida se vuelve estéril.
tu vida se vuelve estéril. Y hablar de desierto, hablar de sequedad y hablar de esterilidad tiene que ver con la aflicción del cuerpo, la aflicción del espíritu y la aflicción del alma. Donde se percibe la ausencia de paz y de seguridad, donde hay una ausencia del fluir del espíritu, en donde tu vida se seca y donde hay una ausencia de fruto, falta de crecimiento o estancamiento. Eso tiene que ver con el desierto, con el sequedad y con la esterilidad. Ahora te quiero poner, antes de comentarte algo, te quiero poner la otra cara de la moneda. Y ahí en el mismo Salmo 7, ahora en el verso 35 y 36, ahí está la otra realidad. Yo te decía, solo existen dos realidades. Las monedas tienen dos caras. O estás de un lado o estás del otro. Dios vuelve el desierto en estanques de aguas, la tierra seca en manantiales, y allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que para estar en esa realidad debes de tener hambre de Dios. Yo te preguntaría hoy, de esas dos realidades, ¿cuál es la tuya? Estás en una del lado donde tu vida puede ser estéril, donde está seca, donde no ves fruto, o estás del otro lado, donde la bendición de Dios es permanente. Ojo, no es ausencia de problemas. A lo mejor dices, no, pues a mí me va como en feria. No es ausencia de problemas. Es donde la bendición de Dios está presente todo el tiempo de manera continua. Y donde tú vas a poder experimentar esa realidad del reino de Dios funcionando a tu favor. No sé si te enteraste, pero esta semana pasada tuvimos un accidente en el coche. Y hasta le decíamos, Dios, ¿por qué? Venimos a ver tu obra, vamos a buscar los materiales, estamos disponiendo nuestro tiempo y nuestra voluntad y nuestros recursos para ir a ver lo que te interesa, y tal parece que te volteaste. Pero no. Entendemos, hay muchas cosas detrás de todo lo que sucede. Hablando con los pastores Gerardo y Leti, hablamos con ellos esta semana y me decían, amados, ¿han tenido alguna represalia de parte del enemigo por lo que está sucediendo en su casa espiritual? Dijimos, sí, nos acaban de chocar el coche. Íbamos, Pastor Ileana y yo. Y bueno, el coche, si tú ves las fotos cómo quedó, Dios sabe por qué lo permitió. Decía, nosotros también, por haberlos visitado y estar impulsando la obra del Señor y dejar que la realidad del reino se establezca, tuvimos también ataques en nuestra vida. Dice, pero sean bienvenidos a esa realidad, porque cada vez que el reino de Dios avanza, el enemigo se levanta en nuestra contra, pero la bendición de Dios nunca se aparta de nuestras vidas. No tuvimos ninguna secuela física, y eso que el impacto sí fue bastante fuerte, fue por la parte trasera del vehículo. No tuvimos ninguna secuela física. El vehículo no salió disparado hacia donde debía, natural y lógicamente. Nosotros íbamos en la carretera que va hacia Zacatelco, íbamos avanzando, el camellón ahí es sumamente angosto, de tal manera que nosotros estábamos para dar la vuelta. Cuando nos impactan, ¿qué hubiera sido lo lógico? Que el coche invadiera los carriles opuestos
Y entonces los carros que venían, porque venían a mucha velocidad, ahí no hay topes, no hay nada que disminuya, nos hubieran impactado y hubieran impactado del lado que yo iba, porque en ese momento mi esposa iba manejando. Me dijo, no, yo manejo ahorita, vámonos. Y después dije, ¿para qué? No es cierto. Ahí entre líneas puedes ver, no le prestes el coche a tu esposa. No es cierto. No es cierto. Pero el coche, ¿sabes en qué posición quedó? Quedó exactamente alineado entre los espacios de ambos carriles, el que iba y el que venía, de tal manera que pasaban los carros y sí se movía el carro porque pues el impacto del aire chocaba sobre los espejos laterales del coche. O sea, no podíamos ni bajarnos del coche porque si abríamos tantito la puerta se la llevaban. Tú puedes ahí ver la bondad de Dios y su cuidado para nuestras vidas. Como decimos, lo material va y viene. Bueno, gracias a Dios el coche no fue pérdida total, ¿verdad? Ahí está en un taller, lo están reparando, andamos sin carro, pero seguimos adelante en la obra del Señor. Pero tú puedes ver, por eso te estoy diciendo que aun cuando estés del lado donde tú estás siguiendo los propósitos y la voluntad de Dios, va a haber problemas. Pero Dios va a estar presente en medio de los problemas. Y va a estar cuidando tu vida, resguardando tu vida y mostrando todo su poder a tu favor. Yo te preguntaría en esta tarde, ¿cómo está tu vida hoy y cuál es tu realidad el día de hoy? ¿De qué lado de la moneda te encuentras? ¿Del lado de la maldad? ¿O del lado donde la obediencia a sus propósitos, a su voluntad y a sus mandamientos está? ¿De qué lado estás? Porque no porque nosotros seamos hijos de Dios y la vida eterna esté aquí, como te decía, aunque no se vea, ahí está. No porque estemos así, deja de haber maldad en nosotros. Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Depende qué es lo que tú dejes que prevalezca en ti. ¿La guía del espíritu o que sigas dándole rienda suelta a tu carne? Y cuando le dejamos hablando del vehículo, cuando le dejamos el volante a la carne, ¿qué pasa? Nos chocan. No es cierto. Cuando le dejamos el pilotear a la carne, tú ya sabes el resultado, porque por las expresiones que veo, no todos estamos viviendo, siguiendo la voz y la dirección del Espíritu. ¿Depende de nosotros o depende de Dios caminar de un lado o del otro lado de la moneda? De nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que camines del lado donde su bendición va a estar presente siempre y te alejes y dejes de lado la maldad. Es decir, todo aquello que tiene que ver con las obras infructuosas de la carne, hazlo a un lado. De tal manera que tu vida esté del lado de la voluntad perfecta de nuestro Dios. Pero muchas veces el problema es que Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios trae un camino trazado delante de tus pies y el problema, ¿sabes cuál es? Que no nos gusta. No nos gusta la voluntad de Dios y podemos decir, esa no es la voz de Dios. No, sí es. El problema es que no te gusta. El problema es que queremos que la voz de Dios hable lo que nosotros queremos. Ese es el problema. Pero Dios tiene un propósito trazado para tu vida y Él quiere que ese propósito se manifieste en ti. Por eso Él te está diciendo, el tiempo ha llegado, el tiempo es ahora. Hoy te está dando la oportunidad de decidir de qué lado quieres caminar. ¿Su amor está garantizado? Sí. ¿Su amor va a estar presente para contigo? Sí. Elijas cualquier lado de la moneda. Su amor está garantizado y expresado a tu favor siempre.
Pero ¿qué va a pasar si tú caminas alejado de los propósitos de Dios? Tu vida va a ser estéril, tu vida va a pasar esos momentos de sequedad, esos momentos donde sientes tal vez hasta lejano a Dios, donde tú dices, es que yo hablo con Él, expreso mi oración y mi intercesión a Él y parece que las oraciones rebotan en el techo y no llegan nunca a la presencia de Dios, porque sientes esa lejanía. Así que solo hay dos caras de la moneda. Yo espero que en tu interior estés haciendo esa reflexión. No voy a pedir que levanten las manos lo de la cara de la moneda A y los de la cara de la moneda B, para no evidenciarnos, pero en tu interior el Espíritu está hablando a ti y te está señalando aquellas cosas que Él no avala, aquellas cosas que Él no quiere que estén presentes en tu vida y que hoy es el momento de dejar de lado, de hacer a un lado. Porque lo que el Señor quiere traer para esta casa espiritual requiere de un compromiso mayor de cada uno de nosotros. No dejes toda la responsabilidad de nuestro lado, que gustosos la cargamos y estamos a favor de lo que el Señor quiere hacer en este lugar, pero requiere y busca tu corazón. Él quiere que hoy tú le entregues todo aquello que está internamente en ti que Él no avala. Así que deja que sea el Espíritu de Dios trabajando en tu interior en esta tarde, porque por eso estuvimos diciéndole, ven, hazlo otra vez, manifiesta tu fuego, consume todo aquello que está en mi interior que no agrada y que estorba y que me hace tener una vida infructuosa y estéril. Pedimos que el Espíritu se manifestara y que trajera ese fuego, ese viento recio que trae llenura a tu vida y que Él se estableciera en este lugar. Dijimos, abre las puertas, abre las ventanas de los cielos y haz que esa realidad del cielo impacte el día de hoy mi vida. Eso es lo que estuvimos cantando e intercediendo en lenguas. Ven aquí, Espíritu de Dios, y transfórmanos. El reconocimiento de tu condición te va a ubicar en la posición correcta para poder recibir desde el punto de la necesidad lo que Dios tiene para darte. Es decir, te vuelves sensible a las cosas de Dios cuando en ti hay un reconocimiento de tu condición, de tu verdadera condición, de la realidad de tu condición. Eso te sensibiliza y entonces puedes ver la necesidad que tienes de Dios y Él va a tener toda la libertad de establecer en tu vida sus propósitos y su bendición va a fluir. Él quiere cambiar tu realidad en esta tarde. Si tú estás del lado de la sequedad, de la esterilidad, de la infructuosidad, Él quiere volver a hacer ríos, quiere poner manantiales frescos hacia tu vida y quiere llevarte a dar un fruto abundante. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y una manera de mostrar nuestra humildad ante Él es reconocer nuestra condición. Eso es humildad. Quiero leerte una palabra que el Señor trajo en esta semana. Dice, aguas en el desierto y ríos en el sequedal. Eso es lo que yo traigo para esta casa. La esterilidad quedará atrás. Y esto no solamente tiene que ver con la obra en general, sino con tu propia vida. ¿Crees que yo puedo hacerlo? Hay un tiempo y el tiempo es ahora. Lugar y tiempo he determinado. Ha llegado el tiempo dentro de su tiempo
de que aparezca mi obra en sus vidas, de que se manifieste su obra en tu vida. Una obra que está preparada desde la antigüedad, desde la eternidad. Los cielos serán abiertos y descenderá mi bendición. Mi bendición la sentirá toda carne. Yo soy el Señor de todas las edades, sin fin. El tiempo de los seres humanos no me regula. Mis tiempos los establezco yo conforme a mi soberana voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Establecer una temporada en donde su bendición será y su presencia será manifiesta a todos. Y la vas a poder sentir, pero si tú no haces el estar del lado donde la bendición está, aunque la sientas, no la vives. ¿Quieres vivir la bendición de Dios expresada a tu vida? Entrégale hoy tu corazón. El Señor nos manda en Gálatas 5:1, dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tienes una libertad, tienes una realidad, pero depende de ti caminar en ella. Hoy te está diciendo: no estés nuevamente sujeto al yugo de esclavitud, porque yo ya de ahí ya te saqué, yo ya te hice libre. Si estás en esclavitud es porque quieres, porque Él ya hizo todo lo necesario para que tú seas libre. Y quiero leer en Judas versos 20 al 25. Judas versos 20 al 25. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, esto es, creciendo en el conocimiento del Evangelio de Cristo, siendo alimentados por su palabra y siendo guiados por el Espíritu. Así te edificas en la fe, orando en el Espíritu. Esto trae una edificación a tu vida y te pone en el lado de la llenura del Espíritu. La semana pasada, después de la celebración, tuvimos un tiempo maravilloso donde buscamos la llenura del Espíritu. Y si tú hubieras estado, hubieras percibido lo que aquí se movió, lo que el Señor hizo. Pero eso no tiene que ser una mera experiencia que se quede guardada en lo que sucedió el domingo pasado. Tiene que ser una realidad constante en tu vida, día tras día, día tras día. El pasaje nos está orientando a orar todo el tiempo en el Espíritu, de tal manera que nuestra vida sea edificada y que podamos caminar del lado donde la bendición de Dios está. Conservaos en el amor de Dios. Tal vez ahí es donde la puerca empieza a torcer el rabo, dice. Ya cuando nos hablan del amor, ya empezamos como a temblar. Tienes que amar a tu prójimo como Dios lo ama, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Su misericordia ahí está, y está presente atrayéndote y atrayéndote para que la vida eterna se manifieste desde tu interior. Si tú y yo seguimos el consejo que está aquí, estaremos caminando del lado de la obediencia, donde tu vida va a ser fructífera, donde tu vida va a ser próspera, donde la bendición de Dios estará ahí presente. Si tú estás de ese lado de la moneda, qué bueno. Pero fíjate lo que siguen diciendo los versos 22 y 23, dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
¿Qué quiere decir? Que tenemos el ministerio de la reconciliación, según lo que dice 2 Corintios 5:18. Tú y yo tenemos ese ministerio de la reconciliación. Si tú y yo estamos caminando del lado donde la bendición de Dios está, donde tu vida está siendo fructífera y donde tu vida está cumpliendo el propósito de Dios, entonces tienes que ayudar a los que están del otro lado de la moneda. No es lo que tú vives y lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, no es para que te quedes en una zona de comodidad o de confort. Es para que vayas y levantes a los que están caídos, para que levantes a aquellos que están dudando del poder de Dios y de que el evangelio es real y de que el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y sigue diciendo, versos 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros justos, sin mancha, delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia por ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces tienes aquel que es poderoso para guardarte del lado donde su bendición está. Tienes todos los recursos de Dios a tu disposición. Así que si tú estás caminando en una vida estéril e infructuosa, es porque quieres. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir de qué lado caminas. Si vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y somos llenos del Espíritu, la plenitud de Cristo será nuestra realidad. Y viviremos vidas prósperas, fructíferas, gozando de la bendición de Dios. Así que si tú te quedas con esta última frase, tienes todo el mensaje de esta tarde englobado en esas palabras. Ahí está toda la sabiduría de Dios. Vas a tener oportunidad de escucharlo en YouTube. No es cierto. Sí va a estar ahí, pero para los que están anotando, si vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu y somos llenos del Espíritu, la plenitud de Cristo será nuestra realidad. Viviremos una vida plena. Viviremos vidas prósperas y fructíferas, gozando de la bendición de Dios. Ahí tienes el secreto que Dios está trayendo a tu vida en esta tarde. Tú tienes la decisión en tus manos. Si quieres experimentar el poder de Dios en toda plenitud en tu vida, ponte de pie. Tú quieres estar del lado de la moneda de la esterilidad, quédate sentado.